Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, es la palabra del Señor. Vayan conmigo al versículo 18. Esta es la traducción. Este es lo que significa la palabra del sembrador que su padre comunicar. Verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del reino, pero la palabra del Salvador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Los tres mensajes que he comunicado acerca de la palabra del sembrador, hasta este momento, yo creo que si alguien le pregunta a usted que si ha escuchado esta parábola, imagino que usted va a dar una respuesta a esa persona. Imagino que va a usted a decirle a esa persona de qué se trata, qué está diciendo Jesús, por qué está comunicando esta parábola. Porque hemos hablado por tres semanas, 3 predicaciones he comunicado acerca de esta parábola. Y déjeme decirlo el día de hoy, hermano. El mensaje del día de hoy se centra en la última línea del versículo, que es el 9. El mensaje se centra donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Esta palabra, Jesús no solamente la dijo ahí, la dijo en otras porciones más de la palabra. Y vamos a entrar en qué significa el que tiene oídos para oír. Oiga, hablamos de la parábola del sembrador. Enfatizamos que el sembrador es aquella persona que se dispone o ha sido llamado para predicar el mensaje de la palabra del Señor Jesús. En aquel tiempo el sembrador es Jesús. Y todavía sigue siendo Jesús el sembrador en la vida de los ministros, pastores que tienen la palabra. Entonces, aquel hombre, aquella mujer que han venido a los pies de Jesucristo, y Dios nos ha puesto en la posición en la cual nos ha levantado como unos líderes, ya sean pastores, evangelistas o maestros, alguien que comunica la palabra, no necesariamente pastores, maestros o evangelistas, pero alguien que ha crecido, que ha alcanzado la madurez suficiente para comunicar lo que la palabra está diciendo, se conoce como un sembrador. Alguien que puede comunicar una enseñanza a otras personas que no conocen. Alguien que puede dar, hermano, una enseñanza de la palabra de Dios, se le conoce como un sembrador. Obviamente cuando lo hace bajo los parámetros bíblicos, sin violar los versículos, sin violar la palabra de Dios. Cuando lo hace con cordura y sabiduría, se conoce como un sembrador. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que enseñan la palabra del reino, se llaman sembradores. Usted ya sabe entonces en este momento. Entonces, cuando usted escuche la palabra del sembrador o alguien le pregunte, usted ya va a saber cómo conducirse. Y habla la palabra, en el sembrador la parábola, nos refiere que la palabra de Dios es la semilla. Entonces, conociendo eso, usted sabe que cada vez que usted escuche el mensaje o una enseñanza o una predicación, o cada vez que alguien dé una enseñanza o una predicación, o cada vez que hay una palabra de la palabra de Dios siendo enseñada,
usted sabe que es una semilla. Es una semilla, semilla del reino de Dios. Es la palabra, es conocida como una semilla. Entonces, cuando nos dice la palabra que el terreno habla de el ser humano, las vidas, los corazones, los individuos, hombres y mujeres, dice, ese es el terreno donde la semilla cae o sembrada. Es la persona que escucha, es el terreno. Y habla de diferentes tipos de terreno. Dice, el terreno a la orilla del camino, el terreno en pedregales, terreno entre espinos y el buen terreno, lo que dice la palabra. Cuando usted escucha esto, usted sabe que cuando se refiere al terreno, se refiere a las personas que escuchan la palabra de Dios. Entonces, conociendo esto, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. ¿Por qué razón Jesús comunicó esta parábola? ¿Por qué razón? Hablamos nosotros ya del sembrador, hablamos de la semilla y hablamos de los tres tipos de personas que reciben la palabra, los 4 tipos de personas. Y vamos a hablar el día de hoy, ¿por qué razón Jesús la dijo? Entonces, vea conmigo, hermano, Jesús comienza el versículo, verso 9, y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando dice la palabra el que, Jesús exhorta, no solamente exhorta, pero Jesús enseña, Jesús anima y Jesús advierte. Cuando dice esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, es una expresión, mis hermanos, que Jesús está comunicando y está diciendo, por favor, dejen todo lo que están haciendo y pongan atención. O es como si estuviera diciendo, esto es una emergencia. O es como si estuviera diciendo, esto es algo importante. O es como si estuviera diciendo, por favor no se distraigan, pongan atención. Es lo que está diciendo Jesús cuando expresa esta palabra. El que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo Jesús. Vamos a ir lentamente en esta expresión. Cuando dice el que, se refiere a un individuo, ya sea hombre, mujer, joven o niño. Se refiere a una persona, lo que dice el que. Está diciendo si hay alguien aquí, o si alguien se encuentra aquí, o aquel que, o quién es, lo que dice la expresión, el que. Está enfatizando Jesús a una persona, a un individuo, a alguien que está en la posición de, dice aquí, tener, siguiente palabra, el que tiene. Esa palabra tiene viene del verbo tener, quiere decir poseer algo, o ser dueño de algo, o tener algo que le pertenece. Entonces Jesús está diciendo, si hay alguien aquí que tiene, o alguien aquí que posee algo, o sea, alguien aquí que es dueño de algo, o sea, alguien aquí que tiene, dice aquí, que dice oídos. Alguien dice, yo sé, pastor, sé que son oídos. Oídos se refiere a el físico dado al ser humano. Aquí la parte física. Como dicen oreja, oídos. Y fue dada especialmente para captar sonidos, expresiones, para poder comprender. Si ves a una persona que no puede escuchar, que sus oídos no funcionan, no puede comprender lo que habla la gente, no puede oír lo que la gente dice, está como fuera de este mundo. Ve la gente moverse, ve la gente hacer cosas, pero no comprende al 100% lo que está pasando a su alrededor. No comprende al 100%. Puede ver las personas moverse, hablar, hacer cosas, pero hasta que no escuche lo que están diciendo, va a poder comprender lo que pasa a su alrededor. Entonces, Jesús está dando un énfasis importante aquí, que tenemos que entender. Está diciendo, si hay alguien o aquella persona que puede, o sea, que tiene oídos, o sea, que tiene la habilidad de poder percibir lo que está pasando aquí, o escuchar lo que estoy diciendo, la siguiente palabra que dice ahí, la conmigo, el que tiene oídos para oír. ¿Para qué se lo dio? Para escuchar, para percibir, para oír. Y luego la siguiente palabra dice,
oiga, o sea, póngalo en práctica, o sea, no desprecie, ponga atención. Note esto, hermano. Vamos a decir un ejemplo, que usted está en una fábrica trabajando, y en la fábrica hay máquinas ahí sonando por todos lados, máquinas aquí, máquinas allá, usted está trabajando, y de repente de todo el ruido de las máquinas, usted escucha que alguien le grita: ¡auxilio! ¡auxilio! Obviamente usted va a escuchar esa voz. Entre todo el ruido de las máquinas, va a alcanzar a escuchar, va a decir: alguien está gritando, alguien está gritando. ¿Qué pasó ahí? Usted puso en práctica, agilizó un poco a una distancia más larga sus oídos para poder ver dónde viene ese sonido, de dónde está clamando la persona. Es lo que Jesús está diciendo. Si hay alguien aquí que puede percibir lo que estoy a punto de decirles, lo que acabo de decir, es mejor que ponga atención a lo que está diciendo. Si hay alguien aquí que está escuchando y está atento a lo que estoy diciendo, ponga atención. ¿Por qué? Dice, porque esto es una advertencia, es un aviso. Esto es un aviso de emergencia. Esta palabra del sembrador, hermano, no fue comunicada para los no creyentes allá afuera. La palabra del sembrador no fue comunicada, la enseñanza, para aquellos que no están dentro del reino de Dios. La palabra del sembrador fue comunicada a un grupo de personas religiosas. Jesús la comunicó por causa de los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos, los escribas, para hacerles ver su condición, hacerles ver que ellos estaban dentro de las multitudes, pero su corazón estaba lejos de una comunión con Dios. Por eso Jesús dijo esa parábola. La dijo para los hombres religiosos y mujeres religiosas, entre los cuales hay religiosos que practican religión únicamente, y entre los cuales hay verdaderos hombres y mujeres que anhelan una comunión con el Padre, una comunión con Dios. Entonces, el mensaje de la palabra del sembrador fue comunicada para el grupo de personas que profesaban ser parte del reino de Dios, para el grupo de personas en aquel tiempo que decían que conocían a Dios, que amaban a Dios, en el grupo de personas que decían que eran parte de la promesa de Dios. Y Jesús les dice: momento, oigan la palabra del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. O sea, la palabra salió, alguien la sembró. Y dice, y mientras será sembrada la semilla, dice, mientras estaban las multitudes escuchando esa palabra, parte cayó, dice, en el camino, ahí. Parte cayó entre espinos, parte cayó entre pedregales y parte cayó en buena tierra. ¿Qué está diciendo? Hay diferentes tipos de personas las cuales escuchan la palabra de Dios, pero no porque escuchen la palabra de Dios quiere decir que tienen una comunión con el Padre o que son parte del reino de Dios. Jesús dice, hay palabra que llega a los oídos del oyente, pero el oyente está distraído, que no percibe, y esa palabra se hace infructuosa. No hay creyente verdadero en esa vida. Nunca recibió el mensaje de Jesús, solamente oyó la palabra, pero nunca entregó su vida al Mesías, nunca siguió a Jesús. Hay parte que cayó entre espinos y escuchó la palabra de esa persona. Los afanes de este mundo, problemas, la ahogaron. Y parte cayó entre pedregales y parte cayó en buena tierra. Entonces Jesús hace una diferencia en ese momento. En el reino de los cielos hay únicamente verdaderos seguidores de Dios, los cuales son considerados como buen terreno, a los cuales cuando llega la palabra, dice la palabra que la recibe con alegría, y dice que muestran un fruto digno de decir que son parte del reino de Dios. Y también dice Jesús, hay otros hombres y mujeres que andan cerca o buscan los lugares de reunión
Pero ¿qué pasa? Cuando escuchan la palabra, no hay fruto en ellos, no hay vida en ellos. Quiere decir que aunque están cerca de la palabra, que aunque están escuchando lo que se predica, pero su corazón está lejos del Mesías, no hay una comunión con Dios. Esta es la razón por la cual Jesús comunicó la palabra del Salvador, para hacerle ver a los oyentes su condición, para decirle: si tú eres de los hombres o mujeres que solamente escuchan la palabra, pero pasan las semanas y los años y no hay un cambio en tu interior, no hay un cambio en tu vida, no hay un fruto de tu vida que diga que eres un seguidor o una seguidora de Dios, es mejor que tengas cuidado, dice Jesús. Pon atención, porque puedes estar engañado, engañada. Y también dijo Jesús: si eres de los creyentes o de los hombres que están cerca de la palabra, mujeres cerca de la palabra, y verdaderamente ha habido un fruto en ti, vamos a ver el estilo de vida que tienes. Esa es la razón por la cual Jesús comunica el mensaje y dice: tengan cuidado. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. El que tiene oídos y puede percibir el mensaje que estoy diciendo, ponga atención, porque hoy en día, lo que dice Jesús, vendrán días cuando dice: no habrá, hermanos. Vendrán días cuando buscarán, pero no va a haber. Vendrán días cuando se manifestará en los corazones el verdadero fruto del individuo, hombre y mujer. El pastor está diciendo que hay hombres que van a la iglesia y no son creyentes. Es exactamente lo que estoy diciendo. Hay mujeres que van a la iglesia y no son creyentes. Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que la palabra está comunicando. Que entre los hombres y mujeres que asisten a las iglesias constantemente, entre los hombres y mujeres que profesan decir que son cristianos, entre todos ellos hay una multitud grande de mucha gente que está engañada. Y lo estamos viendo, hermano, por el estilo de vida que viven los hombres y mujeres. Por el estilo de vida. Un estilo de vida, hermano, engañado y corrupto. ¿Y cómo dice eso, pastor? Hay hoy en día, hermano, miles de personas en las iglesias que no honran a Dios al 100%, que no honran a Dios como deben de honrarlo, que no buscan a Dios como deben de hacerlo, que solamente lo hacen mientras les presionan, solamente lo hacen mientras tienen el agobio, solamente lo hacen mientras están siendo impulsados por los familiares, por los amigos, por los vecinos, pero verdaderamente no hay una comunión con el Padre en su interior, están muertos espiritualmente. Y la palabra del Salvador fue comunicada especialmente para eso, para que el hombre se identifique su posición y dónde se encuentra y a dónde tiene que ir. La meta es el reino de los cielos. El blanco es Jesucristo. Y aquel hombre, aquella mujer que no está tirándole o apuntando hacia el blanco, tiene que comenzar a identificarse, a decir verdaderamente es diferente. Mi meta no es el reino de los cielos. Mi mente no es Jesucristo. El blanco no es Jesucristo. Mi mente son las cosas de este mundo. Mi mente son los deleites pasajeros. Mi meta es qué puedo obtener y qué puedo lograr. Mi mente es cuánto puedo disfrutar. Mi mente es otras cosas. Ten cuidado, porque posiblemente estás engañado. Porque dice la palabra. Nuestra mente tiene que ser completamente dirigida hacia la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Glorificar a Dios en todo tiempo, que es la palabra. No solamente glorifico a Dios cuando voy a la iglesia, no solamente glorifico a Dios cuando voy a las enseñanzas, pero glorifico a Dios en todo tiempo, donde quiera que voy, donde quiera que estoy. Eso es lo que dice la palabra. Que hay un pueblo, hermano. Hay un pueblo que verdaderamente es pueblo. Hay hombres y mujeres que verdaderamente están saturados del Espíritu Santo, saturados de la presencia de Dios. Y lo podemos ver por el fruto, dice la palabra. Por el fruto. ¿Qué fruto? Quiere decir, por el estilo de vida. Lo que pasa. Por el estilo de vida nos damos cuenta del potencial, la sabiduría, el conocimiento y la habilidad de poder percibir el del reino. Y los no creyentes nos damos cuenta de la misma manera, por el fruto. Por el estilo de vida, por el potencial que no hay, por la comunión que no hay con el Padre, por no hay un compañerismo con el Espíritu Santo, nos damos cuenta que no son creyentes verdaderos. Mi responsabilidad como pastor es anunciar a la iglesia y decirle: identifica a la iglesia,
Pon atención, porque constantemente se predican mensajes de avivamiento, mensajes de prosperidad, pero cuando se predican mensajes de examínate quién eres en el reino de Dios, si estás dentro del reino de Dios. Hermanos, no nos cansamos de hablar de los púlpitos, no nos cansamos de decir a la gente, ten cuidado con tu estilo de vida, ten cuidado con tu comportamiento, ten cuidado cómo vives. ¿Por qué? Porque hay, hermano, alrededor nuestro, miles de personas que nos observan y nos miran cómo vivimos. Y se dan cuenta cómo vivimos. Se dan cuenta. La semana pasada comuniqué con unas personas y una de las personas con las que hablé me dijo que tenía que hacer una reunión para reunir a todos los pastores de la ciudad, porque tenía que decirles que son unos falsos. También me dijo que tenía que venir a la iglesia y publicar en el púlpito y decirle a la gente las verdades. Yo decía, wow. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque el hombre y la mujer que comunican allá afuera, que son creyentes, viven un estilo de vida que no glorifica al Padre. Por esa razón, los no creyentes están percibiendo que hay una falsedad en las congregaciones, que hay un engaño en las congregaciones. Por esa razón, mucha gente no tiene nada que ver con la iglesia. Por esa razón, mucha gente no quiere ir a las iglesias, porque dicen, como dijo este hombre, creo que estoy mejor afuera que en la iglesia, pastor. Creo que estoy mejor así, sin conocer nada de la iglesia, porque así no estoy como los de la iglesia. ¡Wow! Aunque tú no sientas triste, verdaderamente, hermano, esto está pasando allá afuera. Verdaderamente está pasando allá afuera. Porque el pueblo de Dios vive como si no fuera pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo la palabra del Salvador para hacernos ver nuestra condición, nuestra posición. Y dice, si tú eres parte del reino de Dios, tú vas a dar un fruto. Algunos a 100, algunos a 60 y algunos a 30. Pero hay un fruto. Pero si no hay un fruto en tu vida, más probable que no eres parte del reino de Dios. Porque dice la palabra, por los frutos los vas a conocer. Si tú dices, ese hermano, esta persona es creyente, pero constantemente está alterando, está constantemente echando groserías en todos lados, abusando del alcohol, abusando de las drogas, abusando de la familia, constantemente pleiteando, chismeando, haciendo cosas que no honran a Dios, tenlo por seguro que eso es evidencia de que no hay un Espíritu Santo morando dentro de él o ella que nos restrinja. ¿Para qué? Para que no hagan esas cosas. Porque la palabra dice, hermanos, que Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, hermano, lo está observando y le va a llamar y lo va a dirigir y lo va a guiar. Y el Espíritu Santo para eso está. Entonces, aquel hombre, aquella mujer que proclaman ser seguidores de Jesús, definitivamente tiene que haber un fruto digno de decir son hombres y mujeres de Dios. Si no lo hay, hermano, si no lo hay, tenemos que orar grandemente. Señor, cambia los corazones, cambia las vidas, porque necesitamos un remanente, necesitamos un pueblo, necesitamos una iglesia, necesitamos una comunidad que verdaderamente vive lo que la palabra está diciendo, mis hermanos. Lo que la palabra está diciendo. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7. La vuelta de sol. Mateo capítulo 7. Miren lo que dice la palabra. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nota esto. ¿Qué dice Jesús?
que todo hombre o mujer que es árbol, que no da un buen fruto, va a venir a juicio sobre lo ello. Pero el mensaje principal de este capítulo, de este versículo es: por el fruto conocerás el árbol. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Claro, tú dices, pastor, hay creyentes que hacen lo malo. Escúchame, hermano. Visualiza un árbol. Un árbol, hermano, no solamente tiene una manzana. ¿Tiene cuántas manzanas? Tiene muchas manzanas. Un árbol no solamente tiene una naranja. Tiene muchas naranjas. Y entre todas las naranjas que tiene ese árbol, alguna va por ahí a estar medio mala, alguna naranja. Pero no todo el fruto del árbol es malo. O sea, cuando el árbol da la manzana o la naranja, no salen todas las naranjas podridas hasta perder todas, no. Una sale mala, dos, tres por ahí, pero no todas las 100 naranjas del árbol. Quiere decir que el porcentaje mayor del árbol, el fruto, es bueno. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos, porque su naturaleza es mala. No va a dar un buen fruto. Si el árbol es malo, está dañado, no va a dar una naranja buena y 100 malas. No va a dar una manzana buena y 100 malas. No, porque la raíz de ese árbol, la naturaleza de ese árbol, la función del árbol es malo. No puede venir de ese árbol malo algo bueno. Dice acá, ni el bueno malo. No, el énfasis principal es el fruto completo. ¿Cuál es? El fruto completo del árbol. ¿Es todo malo o todo bueno? Hermano, del árbol bueno tiene que venir frutos buenos. Y si un creyente dice soy creyente, tiene que venir frutos buenos. Va a cometer un error, va a cometer un pecado algún día, va a tener orgullo en su corazón alguna vez, va a tener rencor en su corazón alguna vez, va a venir el enemigo a venir a sembrar una semilla de un mal en esa persona alguna vez, pero no quiere decir que porque hizo eso malo en ese instante, todo su estilo de vida es hacer lo malo. No, el creyente no es así. El creyente no practica el pecado. El creyente está propenso a cometer errores, sí, pero su estilo de vida no es hacer lo malo constantemente. Es lo que dice la palabra. Por el fruto los vamos a conocer, hermanos. Por el fruto. Si hay alguien que dice soy creyente y los frutos, su estilo de vida es en contra de lo que la palabra dice, es más seguro que no es creyente. Aunque estuvo reuniéndose con los creyentes en la iglesia, aunque estuvo en la iglesia por 5 años, aunque estuvo en el grupo de alabanza por 3 años, aunque estuvo en la iglesia, en convivios, en lo que sea, por muchos años, si su estilo de vida no glorifica al Padre y no vemos tener un fruto digno de ser un hijo de Dios, hija de Dios, tenlo por seguro que estuvo solamente en la iglesia, pero no había vida en su interior, estaba muerto espiritualmente, no había, hermano, un compañerismo con el Espíritu Santo, porque esa es la palabra. Lea conmigo el siguiente versículo 21 del capítulo 7. Capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo que dice la palabra. No tal dice Jesús. Dice que entre todos los que van a venir a Él diciéndole, Señor, Señor, lo que dice la palabra, no todos van a decir, Señor, tú eres mi Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace, ¿oyó la palabra? Que hace, o sea, pone por obra, o sea, vive, practica, o sea, lo hace constantemente, aquel que hace, ¿cuál?
la voluntad de mi Padre, aquel que vive la voluntad de mi Padre, aquel que camina la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Es Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántas iglesias, hermano? Hay multitudes de gente que canta los cantos, porque tú eres mi rey y todo. ¿Cuánta gente canta? El Señor es mi rey y todo. Muchos. Pero Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que dice Jesús cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Jesús nunca dijo, todo lo que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de mi Padre. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué? Porque aún los demonios saben que Jesús es el Señor y lo reconocen, pero no por eso entrarán al reino de los cielos. También el enemigo sabe que Jesús es el Señor y lo reconocieron cuando vino Jesús aquí a habitar en el mundo. ¿Qué hizo Jesús? Dio libertad a los cautivos y los demonios lo conocieron. Jesús, Hijo del Altísimo, has venido a nosotros antes del tiempo, lo que dice, antes de lo establecido, has venido. Jesús dijo, silencio, salgan. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor es Jesús, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Jesús dijo, la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Jesús. La voluntad de Dios es que creas en Jesús, lo que dice la palabra. ¡Wow! Entonces, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino del Padre. ¿Por qué? Porque se necesita, hermano, entender que no podemos engañar al Señor Jesús. No podemos engañar a Dios. Dios conoce los corazones, Él conoce las vidas, Él conoce los pensamientos. Él sabe quién es oveja, Él sabe quién no es oveja, Él sabe quién es un cabrito, Él sabe quién es del rebaño. Jesús lo dijo claramente. Vaya conmigo rápidamente al libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, libro de Juan, capítulo 10. Verso 22. ¿Qué es la palabra del Señor? Es la palabra 10, verso 22 del Evangelio de Juan. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cómo os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Da un ejemplo, hermano, rápidamente. Jesús viene y según el libro de Pedro, capítulo 2, verso 20, Jesús, la palabra dice que Jesús es el ejemplo a seguir. Entonces viene Jesús y Jesús camina el ejemplo. Dice la palabra que los que son ovejas de Él le van a seguir, escuchando su voz y le siguen. Entonces, aquel que no es oveja no le sigue y no cree en Él y no entiende. Entonces, cuando la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará de mi Padre, es decir, que no todos los que vienen o me miran o buscan de mí entrarán y recibirán bendición. No todos alcanzarán bendición. ¿Por qué? Porque no creen, no son parte de mi reino. Los judíos escucharon de Jesús, porque aquí dice la palabra que ellos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás? Dinos si eres el Cristo, dínoslo ya. Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, caminando, y lo vienen a los judíos.
lo persiguen y le dicen: ya basta, detente ahí, imagino, párate ahí. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros inquietos? ¿Eres el Cristo? Dínoslo, para que sepamos. Pero dínoslo abiertamente. Ya. Jesús dijo: ya se los dije muchas veces, pero no creen. O sea, que los judíos habían escuchado muchas veces que Jesús había dicho que Él era el enviado, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque no son parte del rebaño. No eran parte del rebaño. Porque dice Jesús: aquellos que oyen mi voz me siguen voluntariamente, sin que los presione. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, en las iglesias profesan ser seguidores de Jesús, pero no lo son? Son solamente personas que aparentan ser parte del reino. ¿Cuánta gente hoy en día sí son seguidores de Jesús? Y se puede ver en su estilo de vida, en su comportamiento. ¿Y cuánta gente, hermano, no son seguidores de Jesús y lo podemos ver en su estilo de vida allá afuera, hermano? Vean la fotografía. Muchos aparentan, pero no lo son. Muchos no aparentan, sí lo son. Y muchos no aparentan porque de verdad no lo son. ¿Ven la fotografía, hermano? Jesús está diciendo a la iglesia: examínate, iglesia, examínate. Si la semilla llegó a tu corazón, que es la palabra, y dio cabida en tu interior, y la pudiste entender la palabra, y saliste de tu condición, y estás caminando a una dirección correcta, es que eres parte de mi reino. Pero si oyes la palabra, y no te preocupa la palabra, no vives para Dios, no vives para obedecer a Dios, entonces es que no eres parte del reino, está muerto espiritualmente. Jesús está diciendo: aunque haya multitudes que me griten Señor, Señor, aunque haya millones de personas que me digan Señor, Jesús dice: no todos me toman como Señor, porque no todos son mis seguidores. Jesús está diciendo ahí que no todos le digan Señor, Señor. Y también dice ahí que los que le siguen son porque voluntariamente son atraídos por el Mesías. Espontáneamente sale dentro de ellos el buscar a Dios. Espontáneamente sale dentro de ellos leer la palabra. Sale orar, adorar, glorificar, servir. Espontáneamente sale del individuo el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Espontáneamente sale dentro del ser humano que es creyente, sale la presencia del Espíritu Santo, expresa con una bandera diciendo: sí, soy parte del reino, porque hay presencia moral dentro de ellos. Es lo que dice la palabra. Por esa razón, la palabra del Salvador fue expresada para que nos diéramos cuenta que hay multitudes que viven engañados y que hay multitudes que necesitamos entender que necesitamos dar un fruto digno de ser hijos de Dios, mis hermanos. Jesús la conmigo, en el versículo 28. Lea conmigo el verso 25 para que entienda nuevamente. El capítulo 10. Entonces le respondió: os lo he dicho, si no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre que da testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Quiere decir que Jesús conoce sus ovejas, y aquel que dice soy del reino de Dios,
tiene una protección, tiene una bendición, tiene, hermano, una presencia que lo hace vivir de acuerdo a un hombre o mujer del reino. No hay nada que lo pueda separar, no hay nada que lo pueda mover, no hay nada que lo pueda quitar de la voluntad del Padre. Si tú eres parte del reino de Dios y das un fruto, dile al hombre o mujer de Dios, tenlo por seguro, hermano, que la presencia que mora dentro de ti te va, hermano, a ayudar a perseverar, te va a ayudar a continuar adelante en el camino en el cual Dios te llamó. La presencia de Dios que mora dentro de nosotros nos va a abrir el entendimiento para que continuamente estemos creciendo, renovándonos, continuando adelante, dándonos fuerza para seguir viendo la obra a la cual nos llamamos. Jesús no solamente te llama, Jesús te da vida, Jesús te mantiene, Jesús te cuida. Nadie puede quitarte de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque somos regalo de Dios para Jesucristo. Dice que el Padre le dio a Jesús las ovejas. Alégrate el día de hoy si eres parte del reino de Dios. Alégrate. ¿Por qué? Porque si tú eres parte del reino de Dios, estás más que bendecido, mi hermano. Es más que bendecido. No hay nada que te pueda apartar de la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Es la palabra que no hay. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Muerte? Nada. Te puedes parar del amor de Dios. Nada te puede quitar de la presencia del Padre. No hay nada que ver contra el Padre, porque mayor es el Padre, hermano, que cualquier cosa en este mundo. Porque Dios es el único. Escucha esto, hermano. Hoy en día, tú y yo somos llamados para hacer la diferencia. Cuando vamos allá afuera, hermano, tu responsabilidad es conocer tus principios. ¿Para qué? Para que podamos hacer la diferencia en los corazones. Parábola del sembrador, la conozco. Sé que lo que dice, puedes comunicarle a otros, puedes enseñar a otros. La parábola del sembrador la conozco, puede decir. Pero hermano, identifícate no solamente con la parábola del sembrador, pero identifícate con toda la palabra de Dios para que puedas conocer todo lo que es el reino de Dios, para que puedas hacer una diferencia allá afuera. Porque se necesita, hermano. El hombre y la mujer de Dios necesitamos levantarnos, como dice la palabra, en armas. Ir en contra de la oposición que hay en este mundo. Este mundo, hermano, está oprimiendo a los creyentes, oprimiendo a la iglesia, oprimiendo a los escogidos. Este mundo está yendo en contra de la voluntad de Dios, que lo podemos ver ampliamente. Y este mundo quiere, hermano, opacar el testimonio de los creyentes. Necesitamos salir de la condición como iglesia, necesitamos ir y levantarnos, hermanos, como hijos de Dios y vivir bajo la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. No tenemos que tener temor al enemigo, no tenemos que tener temor a la oposición, no tenemos que tener temor a este mundo, no tenemos que tener temor a nada que este mundo pueda ofrecer. Por el contrario, tenemos que ser instrumentos de Dios, hermanos, que a través de nosotros se filtre el poder de Dios y que fluya a través de nosotros para alcanzar a los que nos rodean. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús dice que el verdadero creyente da un fruto, hermanos. Fruto. Mi pregunta es, ¿estás dando un fruto digno de decir que eres un hombre y mujer de Dios? Si no estás haciendo, hermano, ten cuidado. ¿Por qué? Porque posiblemente no eres parte del reino de Dios. Y si eres parte del reino de Dios y no das fruto digno de ser un hijo de Dios, ten cuidado, porque posiblemente Dios está a punto de venir y corregirte, porque Dios al que ama corrige, y Dios espera, hermano, que vivamos como escogidos, lo que dice la palabra, como escogidos. Dice la palabra, alégrate, tú que eres parte del reino de Dios. Si no eres parte del reino de Dios, arrepiéntete y corre a los pies de Jesucristo, porque no hay nada ni nadie que te pueda quitar o apartar de la ira que viene para esta humanidad. No hay ninguna cosa creada que te pueda apartar de la ira que viene, más que solamente
Jesucristo. Si no eres parte del reino de Dios, corre a los pies de Jesucristo. Arrepiente de tu vida pasada. Pídele perdón a Jesús y dile: Jesús, perdóname. Yo soy parte del reino. No quiero caminar en tinieblas. No quiero caminar en oscuridad. No quiero caminar vivir en pecado. Señor, perdóname, ayúdame, dile al Señor. Cambia mi vida. Quiero ser parte de tu rebaño, Señor Jesús. Parte del rebaño. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que dice la palabra: no os engañéis. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. ¿Quién puede engañar al Señor? Nadie puede engañarlo. Él nos conoce, mis hermanos. Nuestro estilo de vida, nuestra condición, Él la conoce. Amén. Escudriña tu vida el día de hoy. Iglesia, lo conmigo. Caín puede venir aquí enfrente.